casa del escudero es, usted tiene un texto para leer, que la casa del escudero es una especie de tumba, de una muerte simbólica de Lázaro, en un momento más de menor espesor físico. Bien, sobre cuál es la estructura de la picaresca ya hablamos. ¿Se acuerdan que dijimos? Hay un narrador, en primera persona, el molde del texto es la epístola o carta. Esa carta acá está dirigida a vuestra merced, ¿recuerdan? Vuestra merced es un personaje que no sabemos bien quién es, pero al cual se le escribe por un motivo. Dice que se le va a contar cuál es el caso. Y ahí hay muchas lecturas, también 400 años de lectura sobre cuál es ese caso, cuál es el tema sobre el que está tratando de defenderse, porque él desarrolla su vida en extenso, suponiendo que en realidad está justificando algo que alguien le pidió que escribiera, ¿no? Después esta idea de la genealogía infame también es parte de la picaresca. O sea, nosotros tenemos un personaje, en todos los casos, en el Lazarillo, en el Guzmán y todo lo que viene después, que es alguien que viene de sectores muy bajos de la sociedad y que en general esa infamia está marcada en la familia. Si la madre no es la ama de casa más decorosa y el padre en general no es el trabajador más esforzado. Están vinculados a la delincuencia o a familias de verdugos o a mujeres que ejercen la prostitución directa o indirectamente. Piensen que en una sociedad tan misógina como la española del 16, cualquier mujer que mete en la casa es prostituta, ¿no? Entonces ahí esas personas que circulan, familias interraciales, esto de que Lázaro tiene el hermanito negro y lo cuenta como algo muy curioso, pero porque ahí el hombre con el que se amanceba la madre, Zaide, el negro Zaide, le dicen, bueno, es un humor en realidad. Tenía miedo. Y él le tiene miedo por el color de piel. Sí, pero después no. Después se da cuenta que lo trata mejor que el padre, que come mejor, ¿no? Pero también está esta idea de que en esa genealogía infame, la familia lo expulsa, siempre le encarga a alguien su cuidado o le dice que tiene que ir, salir al mundo y crecer, ¿no? Entonces ahí eso habilita el dispositivo narrativo de salir e ir a vivir con cada uno, ¿no? Después este dispositivo que se va consolidando es el de amo en amo. Va pasando de uno al otro y a medida que lo hace va revisitando de algún modo todos los estamentos que conforman esa sociedad y de paso satiriza también, ¿no? Y después está el final ambiguo. Bien, ambiguo. Porque en general en los textos que son picarescas, nunca sabemos si el destino final del protagonista es o cumple el objetivo que se había propuesto originalmente, ¿no? Si dice que él lo hace, siempre hay dudas sobre si eso es así, ¿no? En el Guzmán del País es peor, porque termina en un barco como galeote, o sea, termina como preso del rey, como remero del rey. Él está esperando el perdón real y nosotros suponemos que no se lo van a dar porque comete un ilícito muy importante en ese barco y él cree que sí, entonces bueno, ahí queda. Y en Lazarillo el problema es el de la muerte, ¿no? Él llega a Toledo es una ciudad imperial, ¿se acuerdan que dijimos que la corte estaba sentada? Es la ciudad de Garcilaso, ¿no? Es muy muy importante. Y de todas formas, bueno, él llega, consigue un trabajo como pregonero de vinos, además. Hay un montón de desvíos al comienzo, porque el vino es una constante simbólica que aparece todo el tiempo, ¿no? El vino, los cuernos también, que ya aparecen en la estatua y demás. Y acá, bueno, los cuernos se materializan en la relación con la mujer. Al principio, la mujer le tiende la cama al arcipreste, ¿no? Que es este religioso que lo protege a Lázaro y que le ha sugerido que se casara. Entonces la pregunta que se hace él es si él en definitiva alcanzó la honra que él siempre había deseado, porque ahora tiene casa, porque tiene un trabajo, porque tiene una mujer, y si eso es así, él entiende que sí, pero el problema es que en el barrio se comenta que la mujer ya visita a otro. Se evita
muy perspectivista. Para lo que yo quiero, para lo que yo busqué, esto está bien, ¿no? Para mí, ella es la más fiel de todas. Hay una suerte de conveniencia, pero piensen que la conveniencia en un sistema en donde se plantea esta idea de lo virtuoso, de los valores, y que no eran valores con doblez, no es que depende de dónde lo miramos. Acá esa idea de, bueno, depende de dónde lo mire, depende para lo que me sirve, es un gesto muy moderno. Es introducir la idea de la perspectiva, que es el gran tema del otro texto de la bibliografía que ustedes tienen, que es el de Rico, el punto de vista. Esta novela es engañosa. Cuando la lean, no se dejen llevar. O sí, y después la vuelven a leer y escapan al hechizo. Pero en principio juega todo el tiempo con el punto de vista. Para que uno termine abonando a esa construcción que hace Lázaro de su propia vida, que no sabemos si es así. Y que todo el tiempo va dejando elementos para sospechar de por qué le dedica más tiempo a determinadas partes de su vida, por qué pasa muy rápido por otras, ¿no? Cómo va hilando los sucesos, cómo hay momentos en los que va diciendo prefiero callarme esto, y no lo dice, o cómo de repente va contando cosas muy lentamente. Ustedes recuerdan el Tratado 3, por ejemplo, parece cine eso. Él entra a la casa del escudero, y de a poco, y ahí hay un uso del punto de vista, va descubriendo de a poco que esa casa es una casa vacía, que es fría, que es oscura, que no hay para comer, que su amo tiene una sola prenda para usar, que sale todo el día y no sabemos qué hace, ¿no? Y esas cosas no aparecen al comienzo, él las va descubriendo de a poco. O sea que el punto de vista está todo el tiempo como principio constructivo del texto. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿por qué no habría de estarlo? Sí, el Renacimiento es el momento en el que nace el punto de vista en la perspectiva. Eso lo habrán visto en artística en algún momento, ¿no? Esta idea de que no hay una construcción, claro, todo depende de un punto de fuga al que se dirigen los ojos, pero depende de dónde estemos parados, cambia el punto de fuga, ¿no? La perspectiva es central para la construcción cultural del humanismo, ¿no? Del Renacimiento en general. Y aparte estos son cartas. Las epístolas siempre tienen un punto de vista. Siempre hay un narrador, ¿no? Con un enunciador y un enunciatario. Siempre hay alguien que estoy yo suponiendo que va a recibir el texto. Y esa perspectiva cambia en función de quién enuncia y quién recibe esa enunciación, ¿no? Y también hay otro punto de vista que tiene que ver con el de los dos tiempos. Hay un tiempo de infancia, que es el de Lazarillo, y un tiempo de la adultez, que es el de Lázaro. Entonces es muy difícil escapar del punto de vista. Creo que ese es el gran logro de esta novela, que terminamos de leerla y no estamos seguros de nada. De nada. Si la leemos rápido como si fuera un cuentito, satisface un poco, pero si ustedes empiezan a mirar esto se van a dar cuenta de que es una obra de un calibre importante. Y esa sencillez, esa brevedad, en realidad está dejando mucho por supuesto, ¿no? Y en ese supuesto hay un punto de vista que se va a construir. Bien, ¿qué más? Recreo, dicen ahí. Es importante para pensar un poco que tiene que ver con la onomástica. De esto no hablamos, pero si ustedes trabajan con textos del siglo XVI o del XVII, es muy importante pensar en los nombres. Siempre es importante pensar en los nombres de los personajes, ¿no? O de las ciudades y demás. Porque hay ahí valores culturales, ¿no? Cuando uno se ríe de que a un compañero le pusieron Brian Sánchez, y uno puede asociarlo a una cara, a una clase social, un barrio y esas cosas, es porque el nombre está funcionando ahí como un indicador de valores culturales, ¿no? Si de repente se cruza con una señora que se llama Legrand de apellido, debe ser de los Legrand de la calle Alvear. Ven que los nombres y sus apellidos, ciertos elementos de la onomástica, o sea, de la disciplina que estudia los nombres, nos dicen muchas cosas de los personajes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es pensar un poco eso. ¿Y de dónde lo sacamos? Porque la pregunta es, bueno, ¿cómo no me está chamullando de algo que ocurrió hace 400 años y no sé qué sistema de nombres hay? Bueno, primero y principal, para la
la onomástica nosotros podemos usar refraneros, que hay varios. En línea están, si lo necesitan se los puedo linkear también. Hay uno que se llama vocabulario de frases de correas, que es el compilador. Entonces, mucha de la información sobre los nombres sale de los refraneros, o sea, de los compilados de frases populares. ¿Sí? Bien, y después de diccionarios, porque a veces los nombres están en los diccionarios. Uno es el tesoro de la lengua castellana. Por ahí en Historia de la Lengua hablaron del tesoro, es de Covarrubias. ¿Sí? En tu época, pero en la de ellos, que son de otra gestión. ¿Vos sos gestión Brega? Sí. Gestión Franco y gestión Cortés. Brega pura. Sí. Ok, no mestiza. Ok, bueno. El tesoro de la lengua española es un diccionario del siglo XVI que lo pueden consultar en línea también. Si necesitan link se los mando, porque está bueno a veces cuando alguien trabaja con textos tan viejos y de repente está muy centrado en el análisis de un... Esto se lo dejo para el segundo parcial. Uno está... Por esto está para el segundo. Uno está muy centrado, muy metido en el análisis léxico. O sea, hay una palabra y toda mi interpretación depende de una palabra. Van al diccionario de la Real Academia Española de ahora, 2026, hay una parte de nosotros que muere cada vez que leemos, cuando citan el diccionario de la Real Academia Española. Porque es un diccionario actual. Lo que pueden hacer es consultar el tesoro de la lengua castellana, que es ese diccionario de Covarrubias, que es el primer diccionario monolingüe. O sea, para la historia de la lengua es importantísimo, porque es el primero que tiene las definiciones en español. Había otros diccionarios antes que eran latín-español, español-latín, latín-latín. Los de Nebrija, por ejemplo. Los vocabularios de Nebrija. Y después hay otro que es el diccionario de autoridades. Autoridades es el primer diccionario de la Real Academia Española, tiene 1.500.000 volúmenes. No, está online también. Ese diccionario del siglo XVIII, pero tiene todos los significados recolectados del XVII, del XVI. Entonces sirve para ¿sí? Diccionario de autoridades es el primer diccionario de la lengua española que cita ejemplos de cada entrada léxica. O sea, si ustedes buscan la palabra, no sé, paloma, va a aparecer alguna cita de Lope de Vega, de Calderón, de Cervantes, de los que considera la Real Academia las autoridades de la lengua española. O sea, esos ejemplos prístinos, excelentes. Entonces, a partir de estos ejemplos, hay investigadores que trabajan con los significados culturales de los nombres, recogen los refranes para pensar por qué un autor eligió determinado nombre, los nombres tienen eso consciente o inconscientemente. Si alguno de ustedes escribe, saben que los nombres son importantes. No le pone a todas las mujeres María, ¿no? Porque por ahí el primer borrador diga María fue. Se ponen a pensar en nombres que signifiquen algo. A veces lo hacen de forma consciente y a veces inconsciente porque estamos inmersos en una cultura. Entonces, con esto, más estudios sobre el folclore, las prácticas culturales. Folclore no en el sentido de samba y chacarera, ¿no? En el sentido de saberes del pueblo, relatos que circulan, prácticas rituales, formas de asociación entre los sujetos en una determinada sociedad, nos da una idea de estereotipos asociados a nombres. Seguro que ustedes tienen alguno bien ofensivo, sobre todo, ¿no? Con muchos estereotipos asociados al nombre que es ofensivo. Brian y Jennifer. Brian Martínez y Jennifer. Bueno, esto es como más. Bueno, pero ahí tiene un nombre de. Parece mexicano. Brian Adams, porque cantan de memoria. ¿Saben quién es Brian Adams? Sí. Qué miedo. Bueno, 15 minutos. Si vamos a la onomástica, un poco esto les va a spoilear algunas cuestiones, pero ya casi todo con si no llego con el tiempo hoy, les va a quedar en la clase virtual una explicación de cuál es la estructura también del tratadillo.
alcanza cierta virtud o honra. Y por el otro lado teníamos una posición contraria, que es la del determinismo. Él nace en una familia plebeya y asociada con la delincuencia, entonces es esperable que eso ocurra. Bueno, los lectores críticos, los especialistas en picaresca y en el lazarillo que trabajan con la idea del determinismo, explican que ese determinismo tiene su origen en los nombres que se utilizan y en ciertos elementos también culturales asociados a las profesiones, ¿no? Entonces, miremos qué pasa con los nombres. Los padres, ¿no? El padre se llama Tomás. Y hay una forma de léxica, hay un conjunto de palabras, una variante que se llama vocabulario de germanías. Algo de esto hablamos en algún momento en Historia 2 cuando veíamos los sonetos de Quevedo, porque Quevedo usa frases o palabras como asociadas con el lenguaje vulgar, que es el habla del delincuente, el habla de la calle, ¿no? A eso se le llamaba vocabulario de germanías. Y que muchas veces si buscan en alguno de estos, sobre todo en autoridades, puede llegar a decir cuál es el origen, ¿sí? Ese tipo de forma de hablar es muy parecida a lo que ahora podríamos llamar el lunfardo, ¿no? Solo que el lunfardo pasó por un proceso que lo fue prestigiando, porque aparece en el tango, porque aparece en el teatro popular argentino, y ahora uno se pibe y nadie se escandaliza, ¿no? Pero a principios del siglo XX eso sí era así, ¿no? Pensémoslo también, si quieren, como un ejemplo con el habla de los turros, si quieren, ¿no? Que es una habla muy creativa, que juega mucho con el doble sentido, con la metáfora, que tiene un valor, quiero llevarme una foto, un valor asociado también con ciertos sectores populares estigmatizados, ¿no? Si alguien sabe hablar turro, acá avise porque es hay ahí como un florecer de vocabulario muy bueno. Yo sigo a una chica que desmolda planes, no sé si la vieron. La que dice muñeca. La muñeca, le dice a la madre. Yo abrí mi muñeca a batir cantina. ¡Qué buena frase, batir cantina! Estoy esperando alguna situación donde la puedo usar. Bueno, esos vocabularios están en el lazarillo porque también ayudan a construir esta idea de este chico que viene de los bajos fondos, ¿no? Y los nombres están tenidos de esos significados. Entonces, Tomás, en las germanías, en el habla popular, está asociado con el nombre de ladrones. Porque Tomás está asociado con tomar. Y todas las frases que se puedan asociar, ¿no? Con el que toma o agarra y roba, sería la idea, ¿no? Y acuérdense que el padre es ladrón, ¿no? Entonces ahí, si quieren, el nombre y la cosa tienen un vínculo muy complicado. ¿Ustedes tienen? Bueno, entonces esta idea de asociado con el cajo, ¿no? El nombre y la cosa tienen un vínculo. Si ustedes están haciendo filosofía, sabrán que esa es una discusión milenaria, ¿no? Si el nombre viene de la cosa o el nombre forma la cosa, ¿no? Como el problema de los universales, ¿no? Bien. Y además, Tomás es molinero. Vieron que dice que aparte lo agarran robando harina. Va cortando los costales y se queda con parte de la materia, ¿no? Y ahí hay todo un universo asociado con el folclore de los oficios. ¿Qué significan los trabajos? Porque de hecho, si yo les digo algún trabajo particular, ustedes pueden imaginarse un estereotipo del trabajador, ¿no? Eso quiere decir que hay valores asociados con esos trabajos. Y el molino y los molineros son un tipo de sujeto bastante problemático para el siglo XVI y el XVII, porque los molineros viven en lugares, trabajan en lugares muy alejados, ¿no? Solos, se dedican a moler. Hay toda una serie de significados asociados con moler, romper y demás, que ahora vamos a profundizar un poco más. Pero también hay ciertas leyendas asociadas con aparecidos o fantasmas en determinadas zonas que en general se explican vinculadas a que el trabajo de la molienda tenía de blanco a los molineros. Entonces está esto de que el molino es como una especie de zona espectral, de transgresión, ¿no? Todo eso sumado a esta idea del ilícito, ¿no? Lo que
va más allá de los límites. Bueno, ahí tenemos un elemento que construye a este personaje asociado al robo y a los espacios de transgresión. La madre se llama Antonia. Y Antonia es nombre en el siglo de oro de mujer lasciva, o sea, una mujer con un apetito sexual importante. Hay un refrán que está en los refraneros que dice: mi hija Antona o Antonia, hay variantes ahí, mi hija Antona, uno la deja, otro la toma. No. No. Bien. Y aparte acá, esta cosa es un molinero, porque el papá de Lázaro es molinero. Y hay toda una dimensión asociada con la idea de romper y lo sexual, ¿no? El vínculo entre la imagen de romper una cosa y tener un vínculo sexual. Imagínense la cantidad de frases que ustedes conocen asociadas con voy a romper esto, le voy a romper aquello, y así. Entonces esto de romper o moler, romper el grano, ¿no? Tiene connotaciones sexuales. Y después está la cuestión de que es moza de mesón. O sea, trabaja en un lugar que no es una cantina, no es un lugar de paso, en donde se le da de comer a la gente que viaja, ¿no? Puede ser que trabaje, por lo que se describe, en una venta, que ustedes cuando lean el Quijote van a ver que es un universo asociado a las ventas. La venta es como una especie de hostel de mala muerte, en donde la gente que va por los caminos, si está en los ámbitos rurales, suele dormir y darle de comer a los animales que llevan, ¿no? Si es ganado, si es el caballo, demás. Y en general son lugares en donde hay mujeres que atienden las mesas y que a la noche van y también por un cierto precio contentan a los hombres que están, ¿no? Y son lugares asociados con el robo, con el engaño, porque son lugares de paso, ¿no? Como cuando uno va a un hotel y deja, no sé, un yogur en la heladera y sabe que se lo van a robar, ¿no? Entonces esa mujer es moza de mesón. Las mozas de mesón están asociadas con la prostitución, ¿no? Entonces fíjense que el nombre refuerza también lo que la historia va construyendo de una forma muchas veces elíptica. No dice mi mamá dormía con mucha gente. Dice, mi mamá después se asienta con tal sujeto y es moza de mesón y se llama Antonia. Bueno, ese cuadro ahí como que cierra todo. Piensen en cualquier estereotipo más estigmatizante que conozcan y seguro que le ponen un nombre a eso, a esa persona. Bueno, eso todavía funciona, es como tiene que ver con el universo del folclore de los oficios y de los nombres. Después, bueno, se dice que Antonia está amancebada con un negro moro. No nos olvidemos todo lo que sabemos de los moros en la España del siglo de oro, que son perseguidos, que son expulsados después, ¿no? Unos 60 años después de la edición de Los Anillos. Y ahí se dice que es mozo de caballerizas. O sea que trabaja en lugares en donde pasen los caballos, descansan los caballos, ¿no? Y ahí hay otras cosas mucho más complicadas que tienen que ver con que, primero y principal, él es negro. Y los negros están asociados al diablo. Entonces está esta idea de, es un personaje diabólico. Pero además, ¿no? Esta idea de son almas oscuras, piensen todo lo que justifica después la esclavitud y demás, ¿no? Después, el tema es que es esa connotación de origen religioso se cruza también con ese oficio de que él trabaja como mozo de caballos, de caballeriza. Porque hay todo un universo folclórico asociado con los caballos y el infierno también. En el campo hay una presencia, así como existe la luz mala acá, ¿no? Allá está la estantigua. La estantigua es una tropilla de caballos. Estantigua. Fantasmas que pueden aparecer en la noche y que vienen del infierno. Entonces, el caballo, la negritud, bueno, ahí hay un montón de elementos, sabiendo que dice que el moro también, hay elementos ahí asociados con lo diabólico, ¿no? El Señor de los Anillos. Bueno, el Señor de los Anillos está. Sí, la antigua es una tradición europea. Sí. Entonces también está esta idea de
Antonia como la mula del diablo, ¿no? La mula del diablo es la mujer que fornica con el diablo. Porque si ustedes no lo saben, las mujeres pueden fornicar con el diablo y pueden tener hijos. ¿Vieron qué dice? Tengo un hermano que es negrito. La mula del diablo es la que duerme con el diablo o la que duerme con curas también. Y acuérdense que acá hay un tema, ¿no? Hay como una especie de línea de sentido que se va trazando hasta que llegamos a la mujer de Lázaro que duerme con un religioso, ¿no? Bien. O sea que entre la madre y la mujer hay una especie de espejamiento, hay que mirarlo con atención. Porque de hecho la madre dice que es la que se determina arrimarse a los mejores. Y él también repite esa misma frase al final, ¿no? Él también espeja un poco a la madre. Bien, Lázaro, ahí hay un montón de tela para cortar. De hecho ustedes tienen un texto de Alicia Parodi que se llama Lázaro, la metáfora del nombre. Leanlo con mucha paciencia, creo que les va a venir bien que la clase que viene sea virtual porque les voy a hacer un desglosado y en un audio muy tranquilo, tomando tecito en mi casa, chicos, esto. Porque hay elementos teológicos ahí muy complicados, cuando lean a Parodi van a ver que trabaja con elementos religiosos y alegorías, que no son muy sencillas, pero ella recupera, y esto también lo hacen muchos folcloristas, el nombre de Lázaro como nombre que primero que está asociado a un personaje bíblico, ¿no? Lázaro es el resucitado, caso famoso de resurrección que practica Jesucristo, ¿no? El miércoles tienes que ir con el congreso. Tengo otro. ¿En dónde? En mi casa, pero es ahora. Y en realidad debería estar en Brasil. ¿En serio? Hoy estuve en 1 de la mañana en México. Eso para cuando uno no tiene plata está bueno. Lo bueno es que me invitó es brasileño y tampoco va. Que me invitó es brasileño y está en su casa porque él está en el Amazonas y tiene que viajar a San Pablo. O al revés, está en San Pablo y tiene que viajar a Somos gente con ganas de ver cosas ahora. Lazarillo entonces es el Lázaro bíblico, que es el que resucita, el hermano de María Magdalena, ¿sí? Famoso por resucitar, ¿no? Y entonces ahí introduce el tema de la muerte y la resurrección. Fíjense cuántas veces aparece esta idea del casi morir, de los muertos. Es un texto que todo el tiempo está trabajando con la idea de la muerte, ¿no? Él está todo el tiempo cerca de muertos o de morir, sobre todo cuando empieza a sufrir hambre extrema, que es cuando supuestamente mejor se creía así, dice que, ¿no? Como que desfallece, cuando tiene que alimentar a su propio amo en el Tratado Tercero, ¿no? Bien, pero Lázaro también es el mozo, el lazarillo es el mozo del ciego, es el que acompaña y guía al ciego. Acuérdense que es su primer amo, ¿no? Hay un par de cuestiones que también son de origen folclórico, religioso también. El ciego, por ejemplo, es importante que sea su primer amo, porque el ciego es un mendigo, es un pordiosero, es alguien que vive en la calle de limosna, pero para el siglo de oro, o para la mentalidad medieval, porque ese curso se está transformando esa figura, es importante porque es un sujeto señalado por Dios. Digamos, el pobre, y el pobre mendicante, además, no es el tipo que Jorge Macri saca patadas de la calle, ¿no? Porque acá no sé. Esta idea de que se aprovecha del dinero de otros. No, es alguien que está puesto ahí por designio divino para que el que tiene dinero pueda ofrecerlo y ejercer la caridad. La caridad como un valor católico por excelencia. Exacto, y porque aparte, sin obras de caridad, cualquier hombre, cualquier mujer no llega al cielo. Esa es una diferencia importante con el protestantismo, es una discusión entre Lutero, los protestantes y la Iglesia romana. ¿No? Esta idea de que hay que trabajar en la caridad como uno de los pilares de la fe. Entonces esos sujetos están ahí por eso. Luego, después va a haber un proceso
se va a empezar a dar en el siglo XVI, en donde va a haber falsos pobres, falsos mendicantes. Entonces el Estado, o lo que luego va a hacer el Estado, va a empezar a hacer una suerte de trabajo de indagación sobre quién está pidiendo limosna porque es pobre de verdad y quién se está aprovechando. Fíjense que el Lázaro, de niño, Lazarillo, también es alguien que está creando una imagen determinada para engañar a otros, ¿no? Entonces está esta idea de los falsos pobres y cómo sacar a los falsos pobres de la calle y demás. Cosa que en Europa se va a resolver construyendo un sistema penal que primero los va a encerrar en determinados lugares, que pueden ser manicomios, medio prisiones, y eso después se va a convertir en el sistema penitenciario que conocemos, o en el sistema de salud mental que conocemos, que es el que trabaja con la idea de internación. Eso lo van a encontrar en Foucault, por ejemplo, si alguno lo ha leído, en dos de sus obras, en Vigilar y Castigar y en Historia de la locura en la época clásica, ¿no? En principio, a esos lugares va el que no quiere trabajar, el falso mendigo, no sé, alguna persona que se crea Napoleón, una mezcla de todo, un homosexual, toda esa gente que va en contra de un sistema de valores que después va a ser el sistema de valores burgués, toda esa gente va junta y se la manicomializa en principio y después se va especificando cuáles son, con los siglos, las instituciones que le corresponden, ¿no? Entonces ahí el ciego, para volver un poquito atrás, es importante porque representa esta imagen asociada a Dios, ¿no? Los locos, los mendigos, son como una suerte de intercesor, ¿no? Un intermediario de Dios en la tierra. Cualquier acción de caridad para con ellos es una muestra de la bondad de Dios y del hombre que puede darnos, ¿no? Y después, aparte del ciego, que es el probablemente más astuto de los, no sé qué piensan ustedes, de los amos, es el que más lecciones tiene para darle, es el que tiene un saber muy particular y que busca transmitirlo, es el que le cura las heridas con vino. ¿Vieron? Y le dice, el vino vos te va a salvar, vos le vas a beber más al vino que a tu padre. Y después él termina siendo pregonero de vinos, ¿no? En Toledo al final. El vino que tiene toda una connotación asociada con la sangre de Cristo, ¿no? Bien. Ese ciego... Perdón, ¿y este ciego, hay algún tipo de relación que se puede llegar a hacer con Tiresias? ¿Por eso? Sí, ese es el tema. Está como la idea del depositario de un determinado saber, pero aparte es ese saber que los ciega físicamente, ¿no? Vieron que en la tragedia griega todos los que o no ven la verdad o la ven en exceso, o se arrancan los ojos o son ciegos. A Edipo le pasa eso después de todas sus peripecias, ¿no? Entonces sí, piénsenlo asociado con estos sabios de la antigüedad que tienen la ceguera como una especie de marca, señalamiento divino, ¿no? Es ese que es depositario de un saber y que muchas veces hay una culpa detrás, porque Tiresias tiene toda una historia asociada a la ceguera. No sé si la conocen. Tiresias es un personaje que hasta cambió de sexo. Tiene un lore interesante. Y los dioses lo van castigando por cosas que él después termina haciendo. Los dioses en griego castigan por todo, ¿no? Básicamente. Obvio, ahí chorro, violines, todos juntos. Un pabellón entero sería ahora. Bien. Es el primer padrastro, si quieren, porque es la primera figura rectora, pero es un amo que no puede ver, ¿no? Esta idea de tener una cierta verdad, pero no poder enfrentar eso. Hay muchos investigadores que trabajan desde las tradiciones folclóricas o dramáticas que dicen, y en el ciego hay un reenvío hacia el final con el que no puede ver, también hay una ceguera cuando no puede ver o no quiere ver que su mujer le está metiendo los cuernos, ¿no? Bien, Lázaro al final es una persona muy astuta, ¿no? Es alguien que aparte reconoce una serie de saberes que fue adquiriendo. Bien, cuando llega a Toledo se vuelve aguador, ¿no? Primero empieza a distribuir agua. Su trabajo asociado con los moriscos, ¿sí? Con los descendientes de los moros, después de la conquista de Granada.
Y por eso es un trabajo que tiene connotación degradante. O sea, él empieza trabajando ahí. Igual no nos olvidemos que cuando llega, lo primero que hace es comprarse una espada. Porque él quiere generar esa impresión de que es noble. Capa y espada son los símbolos de la nobleza. O sea, es lo que él ve, por ejemplo, en la casa de su amo, el escudero, el tratado tercero, y dice, ya está, me salvé, me paré para siempre. Y ese es el engaño en el que cae, porque hay una ostentación de elementos asociados a la honra. Él no tiene honra, lo primero que hace es comprarse una espada. Fíjense cómo va funcionando. Después tiene un contrato con un capellán, ¿no? Que es el que le va a empezar a suministrar estas materias primas que él vende, después termina vendiendo vino. Pero el aguador ya de por sí es un oficio con mala fama. Después se convierte en porquerón o es el pregonero del pueblo. El pregonero del pueblo puede vender cosas o en procesos judiciales es el que va gritando el delito que comete el delincuente que va por la calle antes de que lo justicien. Entonces son oficios muy indignos. Están asociados con, por ejemplo, el oficio del verdugo también, ¿no? Todo el que va y grita justicia, lo que está haciendo es infamar al otro. Esta idea de la infamia o de la deshonra está en su propio trabajo, ¿no? Entonces no es el mejor de los trabajos. Y también es un trabajo que reenvía al padre, porque él dice que al padre lo acusaron falsamente. ¿Se acuerdan de eso? Al padre lo ajustician igual. Entonces esta idea de la infamia está en su trabajo, en su supuesto ascenso, entre comillas, en esa sociedad tan rígida, y también en lo que el padre al comienzo de la historia sufre, ¿no? Es víctima de eso. Obviamente después dice que pregona objetos perdidos y pues, piense que todas las personas asociadas, incluso hasta nuestros días, con los objetos perdidos, son gente asociada al robo, ¿no? Entonces, bueno, también hay elementos que apuntan a eso. Y además solían ser analfabetos, cosa que choca bastante con la forma en la que está construida la expresión por escrito de sus epístolas, ¿no? Bien. Y después viene la mujer. Acá hay un montón de cosas para decir. Sobre la mujer, a ver, él llega a Toledo y se casa con una mujer, ¿no? Sobre mujeres en Toledo hay muchos refranes, sobre todo en Correas. Por ejemplo, en Toledo, son medio largos los refranes de ser. En Toledo no te cases, compañero, no te darán casa ni viña, mas darte a mujer preñada o parida. Por casa ni por viñas no tomes mujer parida, otra de pariente. Cada año por los ramos en viuda y por los reyes pares, la criada de mi compadre. Y hay variantes de esto que en lugar de compadre dicen clérigo. Guarda. Otra cosa, por ahí esto es importante que lo sepan. En esa época existe el voto de castidad, sí. De hecho, la contrarreforma refuerza, ¿no? Ese tipo. ¿Por qué? Porque todos los curas tienen un montón de hijos que después heredan los cargos. Y esos son hijos naturales, son hijos bastardos, no pueden casarse, entonces tienen muchas mancebas, muchos hijos. Todo el mundo sabe que eso es así. Entonces, una de las reformas, dentro de esa contrarreforma, que es la respuesta a la reforma protestante, es tratar de endurecer por lo menos el voto de castidad y que mantengan una cierta moral pública, por lo menos, ¿no? Es el tema de los religiosos amancebados, es un flagelo, ¿no? Es algo que, aparte, es un derroche de recursos de la iglesia. Hay gente que hereda, hay gente que después tiene cargos, cobra algo que parece un salario, ¿no? Entonces es previsible, por todo esto que planta la idea de el clérigo, Toledo y la mujer, que se busque casar a Lázaro con esta persona que está asociada con clérigos, ¿no? Hay otro refrán que dice, no hay casa harta, sino donde hay corona rapada. ¿Sí? La corona rapada por el corte de pelo que se hacen los religiosos. Entonces, si querés una casa donde haya comida y mucha
muchas cosas, tiene que entrar un clérigo en algún momento, ¿no? Que es el que te suministra los bienes. Esto de venderle la dignidad a la iglesia para medrar. ¿Se entiende? Bien. Después, hay un texto, hay una referencia también importante, tenemos un ratito todavía, que es la del fraile de la Merced. Si fueron al capítulo 4. El tratado 4. Yo un fraile raro. Nada, es un párrafo. Es un párrafo y viene de hacer 3 tratados muy extensos. Este tratado falta completamente en el Lazarillo castigado, o sea, en la versión expurgada por la Inquisición. Cómo Lázaro se asentó con un fraile de la Merced y de lo que le acaeció con él. Hube de buscar el cuarto, o sea, el cuarto amo, y este fue un fraile de la Merced, que las mujercillas, que digo me encaminaron, fíjense que ya hay mujercillas, al cual ellas llamaban pariente. Complicado llamarle pariente a un cura que no es tu pariente. Ahí hay un vínculo, tipo cuando dicen es mi primo. No digan santiagueños. Pobres santiagueños. Gran enemigo del coro y de comer, miren, gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares, o sea, le gustaba estar de joda, comer, salir, oficios seglares, o sea, exacto, ¿no? Y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, y yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. O sea, se la pasa redactando punto por punto qué es lo que le pasa con cada uno, por otras cosillas que no digo. O sea, ya está introduciendo una lógica que es la del silencio. O sea, va a empezar a retasear información. La pregunta es por qué, ¿no? Del fraile de la Merced hay un montón de refranes. Hay uno muy famoso que es el fraile de la Merced, todos con el culo en la pared. Bueno, hay una canción de Cancha también que funciona así. O sea, sí, todos con el culo en la pared, llegó, completale el cofre del Chago, eso de Racing, no. Bueno, o sea, sabemos que los frailes de la Merced tienen fama de ¿cómo? A ver qué palabra. Hay tantas, pero estoy pensando en alguna que sea correcta para este contexto. Promiscuos, sí, exacto. Después tenía mucha actividad sexual. Y fíjense que las mujercillas, salir, comer, ¿no? Está todo este de hacer negocios. No es alguien que vive por fuera del convento una vida de muchos placeres, de placeres materiales. Entonces eso también es una crítica para esta orden y la orden de la Merced. Pero además dice, rompía él más zapatos que todo el convento, por la cantidad de, porque era un trotaconventos, ¿no? Es alguien que va visitando monjas y mujeres, ¿no? Dentro y fuera de su orden religiosa. Hay todo un significado folclórico asociado a los zapatos. Porque piensen que todo lo que decíamos, moler, romper, bien, tiene connotación sexual. Romper zapatos tiene que ver con meter y sacar algo de un objeto, ¿se entiende? Bien, entonces eso era innegablemente, por la cantidad de fuentes que hay para probarlo, había connotación sexual. Él rompió tantos zapatos, o rompía más zapatos él que todo el convento. Entonces eso refuerza también esa connotación erótica asociada con el universo de los zapatos. Que ustedes hasta hoy por ahí no sabían, porque los pies ahora son eróticos, pero por otra cosa. Solo por OnlyFans. Se gana plata. Eso dice. Eso dice. Eso dice.
Pero es parecido a nuestro lenguaje. Nosotros también a cualquier cosa le damos una connotación sexual. Todo el tiempo. Lo más que pensamos que porque es un texto antiguo no debe ser muy elegante. Lo que pasa es que esos son los significados que se pierden más fácilmente si uno no recurre a ciertos instrumentos que nos ayudan a reponer el horizonte simbólico o cultural de esa época. No es como pensamos nosotros, sino como pensaba un lector del siglo XVII. Y la parte más preocupante es que dice, este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Más no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto, y por otras cosillas que no digo, salí de él. Entonces, esas otras cosillas que no digo son mucho más pesadas, ¿no? Es un párrafo. ¿Por qué lo va a cerrar? ¿Por qué la Inquisición lo va a eliminar? Después viene el Buldero en el Tratado Quinto, eso es evidentemente, habla de corrupción en la estructura de la iglesia, connivencia con la policía, porque hay alguaciles ahí, es complicadísimo. Pero esto uno dice, es muy inocente, es muy breve. El tema es que es muy breve y muy elíptico. Y está jugando con muchos sentidos que se sobreentienden, ¿no? Muchas veces se analiza esto dentro de la tradición de los estudios de Lazarillo como el tratado de la iniciación sexual. En definitiva, es eso lo que está pareciendo señalar, ¿no? Cosa que indigna a mucha gente también. Por ejemplo, esto que yo les cuento es un trabajo que hizo un especialista francés del siglo de oro que se llama Agustín Redondo. De los máximos especialistas en Lazarillo y en el Quijote. Y hay toda una corriente que va siguiendo esta idea de los conocimientos asociados al folclore, a los nombres, ¿no? A elementos formantes culturales. Entonces hay otra gente que es muy católica, que dice, no puede estar hablando de eso. Y el tema es que sí tenemos... Bueno, la bibliografía ustedes tienen ese combate, porque Parodi, que es la que escribe el texto sobre Lázaro, la metáfora del nombre, y ella dice, no, hay gente que ve zapatos rotos y cosas rotas en todas partes, pero no es así. Después hay otros investigadores que trabajan con elementos culturales, como Vila, como Redondo. A Vila lo van a tener para leer para el Quijote, que es ¿sí? Bueno, eso explicaría un poco por qué fue eliminado la vida. Para entender qué sería, ¿los llevó a debutar o se aprovechó? Porque me quedo con esa duda, o se aprovechó del... Porque da doble sentido. Tal vez las dos cosas sean lo mismo. Ah, 50-50. Ah. Me encanta la duda que tenía. Ay, como dice una